Protestante entra al stream, al en vivo y se lleva una sorpresa. ¿Qué sucedió aquí en el canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón? ¿Qué pasó con este protestante? Vamos a ver. Ojo, le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético, que me encanta este canal. Dale play. Ahí está, mira, ahora sí. Ningún dogma es infalible. Ningún dogma es infalible, dice. Los dogmas son fiables. Los dogmas son fiables. Ningún dogma es infalible. Los dogmas son fiables. Esa es básicamente la afirmación de la que estamos, a la que estamos haciendo referencia y la que estamos discutiendo. Que, y ahí te escucho, para mí, reitero, yo no voy a estar para nada de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que esta afirmación, de hecho, es peligrosa, pero reconozco que es consistente según su cosmovisión. Okay. ¿Se entiende? Te escucho, hermano. ¿Qué opinas al respecto? Opino exactamente lo mismo. Los dogmas son fiables y no son infalibles. Bien, buenísimo. Entonces, obviamente que partimos de la base de que soy protestante y el protestante va a creer en la sola escritura. Exacto. La sola escritura es nuestra última norma, la única norma infalible. La única. Es que estoy completamente de acuerdo. Y acá es que a mí me parece, y esto es un llamado de atención a mis hermanos evangélicos protestantes, y es que pese a que puede no gustar alguna declaración, como cuando Jonathan Ramos dijo, parafraseándolo, que el canon podía estar abierto, o esta declaración de que... No, el canon abierto, señor. Eso que dijo Jonathan fue muy feo, muy mal, escuchen. Parafraseándolo, que el canon podía estar abierto, o esta declaración de que los dogmas no son infalibles, sino fiables, pese a que haya algún hermano evangélico que no le guste esta declaración, es la consecuencia lógica de las premisas fundamentales del protestantismo. Por ende, yo creo, aunque no estoy de acuerdo, yo creo que está siendo consistente con su cosmovisión, de la misma forma que vos, Manu. Vos estás siendo consistente con tu cosmovisión, estás siendo coherente con tu cosmovisión, independientemente de que no opinemos igual. Eso lo debo reconocer. Y debo reconocer que también hay que tener valor para declarar esto, porque puede ser muy criticado, ¿no? Bueno. No, de todas maneras. Pero es que esto es consistente, al final de cuentas, solamente con la sola escritura. O sea, si nuestra única, nosotros extraemos las verdades desde la escritura. Esa es nuestra norma de fe y la extraemos de ahí. Por eso mismo, quizás, creo que sí también cabe solamente mencionar Juan capítulo 1 al 14. No hay una interpretación, por ejemplo. Por ejemplo, extraigo ahí de que hay dos naturalezas de Dios. Una del verbo que era de Dios y la otra que el verbo se hizo carne. Y también que el verbo es Dios, y hablo de la naturaleza de Jesús. Entonces, no necesito de un ente externo, por ejemplo, para saber que hay dos naturalezas que están operando con esa porción bíblica. Entiendo. Entonces, por ejemplo, ahí tengo la praxis. Hay una praxis práctica de alguna manera de lo que... Yo para mí este punto, a mí me parece genial que estás siendo vos también coherente con tu cosmovisión. Estás siendo coherente y eso es honestidad intelectual. Independientemente de cuáles sean las consecuencias, te gusten o no te gusten, estás siendo coherente con tu cosmovisión. Eso lo aplaudo. Ahora, sí me parece peligroso. Y ahí te explico cuál es, para mí, el peligro de esta consecuencia lógica de tu cosmovisión. Ojo. Para mí es peligroso porque si vos decís, los dogmas no son infalibles, evidentemente, porque si no crees que la iglesia sea infalible, lo declarado por la iglesia formalmente tampoco será infalible, ¿se entiende? Entonces, si vos decís, los dogmas no son infalibles, pero son fiables, eso es una conclusión personal a la que vos llegás. Para vos, como individuo que analiza las escrituras, para vos, la definición, una determinada definición, en este caso de la Trinidad, es fiable porque según tu interpretación está pegada al texto. Me gustó eso, según tu interpretación. Pero tranquilamente podría venir un unicitario y decir, mira, para mí no es fiable. Exacto. Para mí fiable es la postura que yo sostengo negando la Trinidad. ¿Por qué? Porque según mi interpretación, la Biblia justifica mi postura. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema de opiniones cuando para vos es fiable una postura y para otro cristiano es fiable una postura contraria, radicalmente opuesta a la tuya? ¿Cómo lo resolvemos? Porque ambos van a decir yendo a la Escritura, pero yendo a la Escritura, los dos llegan a conclusiones
contrarias. ¿Cómo lo resuelven a esto? Buah. Tú crees que el dogma es infalible, ¿cierto? Por lo Sí. que yo entiendo de la Iglesia Católica. ¿tú Todo crees dogma de la Iglesia Católica sí creo que es infalible, sí. Ya. ¿Y tu conclusión y tu razonamiento es fiable o es infalible? Mi razonamiento, no es que... Para yo llegar a no- esa conclusión, Es que no es razonamiento de una persona, sino es razonamiento de la iglesia que Jesús dejó. para llegar a esa conclusión de que el dogma es infalible, lo hiciste por medio de un es razonamiento. la fiable conclusión, o infalible. es la conclusión lógica de creer de que la Iglesia es infalible. Ojo. Es la Sí, conclusión ok. lógica. O bueno, entonces lo abstraigo entonces hasta la Iglesia. Tú llegaste a la conclusión de que la Iglesia es infalible por medio de un razonamiento fiable. No, por el razonamiento de por culpa de Jesús, porque Jesús dejó una iglesia y esa iglesia le dejó el Espíritu Santo para que lo guíe y no se equivoquen. Es por eso que el católico cree que la iglesia es infalible. Es por fe que termino llegando a esa conclusión. Bueno, por fe también esa es la forma como concluimos entonces todo. ¿Tú me ¿Fe en preguntas qué? ¿Cómo resolverlo? ¿Ah? En la palabra ¿Fe en del qué? Señor. En la palabra Bueno, del Señor. ahí es donde está el problema. Uy. Claro, es que todos llevan a ese punto. Bueno, todos tenemos fe. El Claro. tema es que cuando yo digo Todos fe en tenemos el qué, mismo problema entonces. Todos tenemos el mismo problema. no, entonces. tenemos la misma postura respecto a que en última instancia decimos es fe. El tema es que yo Exacto. puedo justificar mi fe y vos no. Por Uy, yo puedo justificar mi fe y tú no. postura respecto a que en última instancia decimos es fe. El tema es que yo Exacto. puedo justificar mi fe y vos no. ¿Por qué? No, yo Porque sí la vos puedo decís, no, porque vos decís, yo tengo fe en la palabra del Señor. Ahora la pregunta es cómo conoces que es palabra del Señor. Uy. Necesitas esa autoridad externa infalible para reconocer lo que es palabra del Señor, para creer en ella, para tener fe en ella. ¿Por qué la necesito? ¿Por qué la necesitaría? Al final de cuentas, Mira, tú también necesitarías una autoridad infalible que te diga que la iglesia es infalible. Sí, Sí. Y no la tienes, porque tú me dices que tú No, llegas claro por que la un- tengo. ¿Cómo que no? Un argumento que es por fe, Claro que la tengo. obviamente es fiable. la tengo. Uy, la tengo y se la va a mostrar. Esto es lo bueno. Denle like, señores. ¿Cuál es? Jesucristo. Bueno, yo también tengo a Jesucristo. Bien. ¿En dónde Jesucristo enseña qué libros del Nuevo Testamento es palabra de Dios? Ay, bobo, señores. Bueno, partamos de la base de que la iglesia es indefectible. Es columna baluarte de la verdad y ese versículo yo lo tomo como que es capaz de cobijar la verdad. Esa es la fe, Ok. así lo creo. ¿La iglesia se puede equivocar? Uy. La iglesia no es infalible, sí, se puede equivocar. O sea, que esos libros que la iglesia dijo que son palabra de Dios, puede que estén equivocados y puede que no sean 27 en el Nuevo Testamento y entonces pueda que falte más libros, como dijo Jonathan Ramos, que puede que falte más libros. No, qué error más grande, señores. Escuchen esto. Como que es capaz de cobijar la verdad. Esa es la fe, Ok. así lo creo. ¿La iglesia se puede equivocar? La iglesia no es infalible, sí, se puede equivocar. Ok, entonces Pero el reitero la Espíritu pregunta. Santo no. ¿Vos cómo sabés que la iglesia no se equivocó respecto al canon? Uy. Porque somos columna que baluarte de la verdad y tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo y por medio de su unción de guardar la verdad independiente que no podamos equivocar en el camino. O sea, ustedes escucharon lo que dijo, de que somos. Oye. Pero son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, de hecho creo que te estuve viendo el día de ayer, solamente para ponerlo como ejemplo, el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando está en Gálatas capítulo 2, la representación que le hace el apóstol Pablo, primeramente es que efectivamente no se sentaba se sentaba con los gentiles, después se sentaba con los judíos, y a eso le llama hipocresía al apóstol Pablo. Y después Hipocresía de conducta, no de doctrina. dice el versículo siguiente, pero, entonces el pero te marca un momento de un antes y un después, pero cuando vi que no andaba conforme a la verdad, y eso no es sentarse con los judíos y sentarse con los gentiles de forma hipócrita, dice que no andaba conforme a la verdad, y no andar conforme a la verdad es andar conforme a una mentira, y la mentira se puede esbozar solamente por medio de palabras. Entonces, por ejemplo, Claro, aquí tenemos un pero caso no hay que caer en una falacia de ambigüedad, porque una cosa es pecar por hipócrita, otra cosa es enseñar formalmente una herejía o una falsa doctrina. Son Así es. dos cosas Sí. completamente distintas. Cuando Sí. vos decís que confías en la iglesia, Perdón, mirá, no, solamente pero lo que pasa es que te me estás yendo quiero por la concluir. tangente. No, que Yo solamente quería, que te estaba es dando que- una idea es y que, solamente quería dar la conclusión, da la hermano, respuesta. es que el punto es la iglesia. Yo me quiero centrar en la iglesia. Vos decís que confías en la iglesia. Pero me dejarías responder porque creo que te va a responder y te va a hacer sentido a lo que quería concluir. Bueno, te hago la pregunta y te dejo responder. Ok. Vos decís que confías en la iglesia,
pero confías en una iglesia que se puede equivocar. Pero a su vez vos creés que la iglesia no se ha equivocado. Es raro. ¿Cómo vos sabés que la iglesia no se ha equivocado cuando ésta se puede equivocar? Uy, muy bueno, Santi, muy bueno. La fe es que la iglesia en su indefectibilidad es capaz, por medio del poder del Espíritu Santo, por Dios como soberano, de guardar lo que es verdad, de Bien. proteger lo que es verdad, independiente de los errores que nosotros podamos tener. Entonces, Bien, yo es- comparto o sea, 1000 por ojo, 1000 con vos, ¿eh? Ojo, que esto es algo que tú... Por eso es que dice que la iglesia es columna invaluable de la verdad. Tiene la verdad cuando interpreta. Eso es lo que cree el católico. solamente para poder terminar el punto que creo que te podría hacer sentido según la explicación que yo entiendo de Gálatas capítulo 2 para no irme en la tangente. Aquí tenemos un caso que no andaba conforme a la verdad del apóstol Pedro, pero sí es un escritor, es un geógrafo de la palabra del Señor, ¿o no? Tiene una autoridad apostólica y sus cartas, en este caso, son palabra de Dios para nosotros. Entonces, creo que a este punto Bien. quería ir. Una persona Bien. que no anda conforme a la verdad puede escribir Biblia así como la iglesia, que a veces no puede andar conforme a la verdad, ha protegido la verdad. Está bien. Pablo ahí está dando doctrina. O se equivocó por una conducta. Pecó por una conducta. O enseñó herejía. Ojo, cuidado con eso. Entendí tu punto, entendí perfectamente, pero nuevamente, fíjate el razonamiento. Yo necesito que me sigas en este. Ujú. Vos decís de que la iglesia se puede equivocar, pero Sí. que la iglesia respecto al canon no se ha equivocado. Ujú. Decís eso de que la iglesia no se ha equivocado porque Dios la preserva en esto del error. Ujú. Y cuando yo te pregunto a vos, ¿por qué pensás de que pudiendo equivocarse Uy. no se equivocó? Vos decís por fe, por Uy. fe. La pregunta es, ¿fe en qué? Uy. ¿Por qué? ¿Cómo sabés, cómo discernís vos, individuo, Manu Lara, cuándo la iglesia se equivoca y cuándo la iglesia no se equivoca? Él decide, no, este texto que le interpretó la iglesia, este texto a mí no me gusta. Ellos se equivocaron. Pero este texto sí, aquí ellos lo hicieron bien y el Espíritu Santo aquí lo guió bien. Él es su propio papa. Él es el único que dice si está bien o está mal. No, así no, Manuel. Porque para vos ser protestante, vos Manu. debés sostener necesariamente que en algún punto la iglesia se ha corrompido. La iglesia se ha corrompido en algún punto. Bien. Esta iglesia que se puede corromper, esta iglesia que se puede equivocar, respecto a esto no se ha equivocado. ¿Cómo vos sabés que no se ha equivocado? What? Primero que todo, creo que, por ejemplo, Martín Lutero quería sacar Santiago. ¿Lo logró sacar? No lo logró sacar. Entonces, vuelvo Así mismo interpretó muchos textos que se equivocó. Así mismo lo hizo Lutero. a aportar lo mismo. Creo que la iglesia en sí es baluarte de la fe. Y otra cosa, Juan va a señalar de que sus ovejas en Cristo, las ovejas de Cristo, escuchan y reconocen su voz. Entonces, mira, yo creo que la iglesia se puede equivocar, sí. Las ovejas se pueden equivocar, sí. Las ovejas incluso se pueden descarriar, sí. Las ovejas se pueden ir lejos y el pastor la va a buscar, sí. Pero las ovejas pueden reconocer de forma correcta su voz, sí también. Ovejas que se equivocan, ¿pueden reconocer su voz? Sí. Entonces, ¿el rebaño se puede equivocar? Sí, pero sabe reconocer su voz. Bien, mira, no me respondiste, pero te quiero aclarar una cosa. Entonces, Cuando reconocer vos su voz, decís, pongo la palabra cuando vos de Dios. decís, mira, cuando vos decís, las ovejas escuchan y reconocen su voz, ¿cómo vos sabés que vos sos oveja y que yo no? Uy. Porque evidentemente creemos cosas distintas. Yo también podría, el católico también podría decir, las ovejas escuchan su voz y la reconocen. Y eso es lo que nos lleva a la Iglesia Católica. Entonces, en definitiva, ese planteo para responder el problema que yo te estoy planteando, Uy. me parece que ¿cómo es? Flojo. ¿Está bien? Porque es muy subjetivo, Santiago, se apela a la subjetividad. Ahora, yo y con entiendo. esto te dejo. Santiago, Ahora, Santiago, el no, punto- con esto te el dejo. punto es- Con esto te dejo. Con esto te Dale, dejo. dale, no hay problema. Reitero la pregunta, porque Uy. no me respondiste la pregunta. Uy. Reitero la pregunta. No lo dejé ir. Vos decís que la iglesia se puede equivocar. Vos decís que de hecho la iglesia se equivocó y se corrompió. Pero vos decís que respecto al canon no se equivocó. Una ensalada tiene ese protestante. Bien, No, la pregunta, ¿la iglesia se equivocó respecto al canon? Ojo. no estoy diciendo que no se equivocó. ok. Estoy ya sintiendo. Bien, buenísimo. Entonces, reitero, ¿cómo vos sabés que la iglesia no se equivocó en esto
cuando la iglesia sí se puede equivocar, y de hecho vos vas a decir de que la iglesia se corrompió. ¿Cómo vos sabés que respecto a esto no se equivocó? Claro. Discúlpame, a lo mejor no me explico bien, pero Explícate. lo que estoy señalando cuando dice que mis ovejas reconocen mi voz, estoy hablando de que la palabra de Dios para nosotros es voz de Dios. Para nosotros también, claro, incluidos los deuterocanónicos. Uy, lo que ellos no tienen. Ok, para nosotros la palabra de Dios es la voz de Dios. Entonces, Claro, sí. las ovejas de Cristo pueden reconocer su voz aún teniendo la capacidad de equivocarse. Y te pongo el ejemplo de que las ovejas se pueden descarriar, las ovejas se pueden perder, pero las ovejas no pierden la capacidad de reconocer su voz. La distinción... Pero es que el problema sigue estando. ¿Ah? El problema sigue estando, porque el católico va a decir los 7 deuterocanónicos que ustedes quitaron de su Biblia, nosotros lo reconocemos como voz de Dios. Oh my God. Pero que eso fue a posteriori que se hizo ese tipo de reconocimiento. Pero ¿Por qué la fíjate iglesia no lo que reconoció está antes? bien, ¿Por qué la iglesia independientemente- no lo reconoció antes? Pero Porque independientemente la del iglesia- planteo que vos me estás haciendo, independientemente del planteo que vos estás haciendo, si el argumento fuera las ovejas escuchan su voz y la reconocen, hay miles de millones de católicos que reconocen los deuterocanónicos como voz de Dios. ¿Cómo le respondes eso a los católicos que superan ampliamente el número de los protestantes? Porque en definitiva son más los que reconocen en el mundo. Son más los que reconocen en el mundo los deuterocanónicos como voz de Dios que los que lo rechazan. Uy. Entonces la pregunta Los protestantes. es, si ese es el parámetro para identificar qué es palabra de Dios y qué no, vos tendrías que volver a la fila del catolicismo. Bueno, yo creo que el problema, si hablamos de mayoría, lo tienes tú, porque el camino es ancho y tenemos el camino angosto. Y en el camino angosto, ¿dónde está la verdadera puerta? Ok, entonces vos decís Entonces, de no que... lo habla- eso es falaz, lo que estamos diciendo, el planteamiento pero- que tú estás haciendo pero es lo falaz, que porque estás yo podría planteando es- decir que Pero lo si que está eres planteando es que mayoría, siempre tú tienes un las problema. minorías que se representen como cristianas son el verdadero cristianismo. Uy. Y eso no es así. No, por eso te digo, no es un argumento que tú puedas dar, decir que porque son mayoría van a tener razón precisamente por este argumento que te estoy dando. Creo que la argumentación tendríamos que darlo desde otro punto de vista. Es que es justamente lo que te estoy criticando. No por Es que tu mayoría. pero tu No por argumento es mayoría. subjetivo. Tu argumento es subjetivo. ¿Cuál es el...? Mirá, hay un determinado grupo de personas, independientemente de cuál sea su número, que dice, esto no es voz de Dios. Hay otro número de personas que dicen, desde el siglo I, siglo II, siglo III, desde donde vos quieras, porque en definitiva los protestantes comenzaron a existir en el siglo XVI, Uy. esto sí es voz de Dios. Bien, Claro. ¿cómo sabemos cuáles son las verdaderas ovejas del Señor? Uy. Si hay un grupo que dice esto no es voz de Dios y hay un grupo que dice esto sí es voz de Dios. Exacto. Si el punto de referencia es la subjetividad, lo que yo siento que es voz de Dios, ¿cómo sabemos cuál de los dos grupos tiene razón? Sí, porque cada grupo va a decir que también siente. Ninguno de los dos lo puede saber, ni siquiera tú, Santiago. Entonces, es punto O para sea, mí, porque o sea, no puede desde- ser eso un argumento. Exacto. Cuando yo te pregunto a vos, ¿cómo vos sabés que la iglesia no se equivocó? Tu respuesta no puede decir, las ovejas oyen su voz. Exactamente. ¿Entendiste? ¿Entendés? Eso es lo que yo te estoy Si es criticando. por fe, pero si es por fe. Bueno, ¿fe en qué? Ok, ¿fe en qué? Vamos a ver. Fe en la iglesia, en la indefectibilidad de la iglesia. Pero la iglesia se puede equivocar. ¡Ay, qué fe esta! Una fe rara. Y ojo, Pero la iglesia se disculpa, puede equivocar. estoy hablando de que los deuterocanónicos se agregaron mucho después. ¿Por qué la iglesia no lo reconoció antes? Es como que dijo, ay, perdón, no había reconocido todo este tiempo esta parte de la Biblia. Eso Ok. es extraño, hermano, ¿o no? Eso es extraño. Otra cosa, segundo planteamiento, los deuterocanónicos, Se desesperó el protestante. ¿por qué no lo reconocen los judíos? Porque los judíos sí fueron iglesia del Señor también, ¿o no? Sí, por la misma razón que De no hecho- reconocen la Trinidad, de la hecho- doble naturaleza de Cristo, Sí, el pero- sacrificio de Cristo, Sí, la porque deidad de empezó un nuevo Cristo. pacto. Es la misma razón. Porque empezó un nuevo pacto, pero no te olvides que en Romanos el apóstol Pablo está diciendo Claro. que la iglesia viene de la raíz de los judíos, los gentiles Claro, vienen sí, de la obvio. raíz de los judíos. Claro, sí, Entonces, obvio, ellos pero son- eso no ellos quiere son decir que libres, todo lo que ellos no creen los judíos es correcto, en absoluto. Exacto. De hecho, por eso es que No. el cristianismo se separa del judaísmo, porque no todo lo que confiesan los judíos es lo que deben de promover los cristianos. pero- Ahora, Exacto. Pero al el menos, punto sigue- al menos dijiste que me iba a dar el tiempo. Hermenéuticamente, pero el punto sigue siendo el mismo. al menos- Yo no, necesito sigue siendo que el mismo. discutamos eso. Yo No, porque necesito tú me que vos sacaste- me respondas por qué es que crees que Bueno. respecto a esto la iglesia no se equivocó, Uy. pudiendo equivocarse. ¿Cuál La tiene difícil, muy difícil la tiene el protestante ahí. es esa razón objetiva, identificable para todos, Sí, pero tú me que nos pusiste un permite ejemplo. llegar a la misma conclusión que llegás vos? Perdón, tú pusiste un ejemplo de los deuterocanónicos, ¿cierto? Los deuterocanónicos, el Antiguo Testamento, ¿a quién Dios le pasó
la responsabilidad de cuidar esa verdad, ¿De qué verdad decís? la del Antiguo Testamento. En ¿Quién fue el realidad, encargado? la revelación, los oráculos del Señor, ¿quién los reciben? Los judíos, sí. Los judíos. Ok, ellos fueron. ¿Por qué no reconocieron nunca los deuterocanónicos? Porque lo importante es lo que reconozca la iglesia, no los judíos. Porque Exacto, porque ya después que viene Jesús, ya no tenemos nada que ver con los judíos. Ahora tenemos una iglesia, tenemos una nueva luz. Ya no nos importa lo que los judíos piensen, la doctrina de ellos no importa. Cuenta es los apóstoles de Jesús, que Jesús le dio la indicación. Ya, punto. ¿Por qué el protestante se hace refugio con los judíos? ¿Por qué será? que los judíos en ese tiempo no tenían un canon Los cerrado. judíos fueron la iglesia en ese tiempo. Pero los La judíos no palabra tenían del un canon Señor dice- cerrado. La palabra del Señor dice que ellos... Pero los eran judíos no parte tenían de un la canon cerrado, hermano. Uy, No, claro que no lo tenían cerrado, Y obviamente. entonces, ¿por qué apelás a los judíos cuando estamos hablando de un canon cerrado y los judíos en ese momento me reconocés que no tenían un canon cerrado? Pero eso es A quien tenés que anacrónico. apelar es a la iglesia. Eso es anacrónico porque la iglesia empieza a escribir desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan en el orden Mirá, cronológico. ¿los judíos en tiempo de Jesús tenían un canon cerrado? Hasta su historia sí. no. Pero ¿cómo De hecho, tenían un Hamnia canon después van a cerrado? No. de hecho, por eso Hamnia ¿El después van a canon de los saduceos era el mismo canon que el de los fariseos? Hasta Hamnia hicieron un consenso y además tenemos la Septuaginta, que la Ok, Septuaginta, independiente que Hamnia es la década del 90, ¿no? Década del 90 del primer siglo, ¿no? claro, 60 años después de Cristo, de la nueva alianza. muy poquito después de eso. Claro, pero es después en tiempo de la nueva alianza, ¿verdad? Claro, Ok, entonces ya no es válido para nosotros. ¿A nosotros qué nos importa lo que los judíos digan después de que Cristo inaugura la nueva alianza? Eso es lo que yo digo. Nosotros no tenemos que ver nada que ver con los judíos ya. Es de los apóstoles para acá, papa. Aprendan. Una vez que Cristo inaugura la nueva alianza, lo que nos importa a nosotros es Cristo y la voz de la iglesia. Por eso Exacto. reitero, en tiempos de Cristo, los judíos tenían diferentes cánones, ¿no? Está confundido el protestante. Mire, con lo que Santiago dice, está confundido el protestante. Mire, Inaugura mire. la nueva alianza. Miren la Una cara. vez que Cristo inaugura la nueva alianza, lo que nos importa a nosotros es Cristo y la voz de la iglesia. Por eso Perdón. reitero, en tiempos de Cristo, los judíos Claro. tenían diferentes cánones, ¿no? El canon de los fariseos no era el mismo canon de los saduceos. ok, muéstrame un versículo bíblico Confundido quedó. donde la iglesia en el Nuevo Testamento haya rectificado alguno de los deuterocanónicos. ¿Cómo haya rectificado? ¿A qué te referís? Que haya señalado de que los deuterocanónicos son palabras de Dios. No, pero el canon se cierra no en el tiempo del libro de los Hechos, por dar un ejemplo, se cierra siglos después. Bueno, algunos de ellos, algunos 382, 389 por ahí. de los que haya escrito dentro del canon de los que nosotros tenemos, de los 27 que haya rectificado y que haya dicho que alguno de esos libros es palabra de Dios. Pero reitero, hermano, Que para el tiempo del libro de los Hechos, para el tiempo del siglo I, la iglesia no tenía un canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Exacto. todavía cerrado, formalizado. Exacto. Pero ¿sabes qué, Santiago? Yo creo que aquí Es que no- tienes dos no problemas tenía. gigantes. Tienes dos problemas gigantes. Primero que todo, si tú dices que la iglesia reconoce su voz, que la iglesia católica es la que sabe reconocer su voz, entonces primero que todo... No, eso lo habría que dijiste vos. demostrar- Bueno, no, tú dijiste, hay millones de católicos que Claro, pero yo no lo Pero porque tú dijiste primero. utilizo como criterio para identificar qué libros son palabra de Dios y qué libros no. Eso yo Pero no lo eso- utilizo como criterio, lo Pero utilizo ese es vos. otro problema que ustedes tienen porque ese criterio bíblico. Mis ovejas reconocen mi voz. Pero la voz no quiere decir escritura, hermano. ¿Por No qué quiere no? decir escritura. ¿Por qué no? No quiere decir No, o sea, escritura. perdón, a lo mejor estamos hablando de idiomas diferentes. ¿La escritura para ti son voz de Dios? Sí, pero no es únicamente voz de Dios. Uy. Ya ahí entramos de nuevo al No es círculo de únicamente, la escritura no es únicamente la voz de Dios, también está la voz de la tradición. Para el tiempo en el que Jesús dijo eso, no había escrito ningún libro del Nuevo Testamento. A mí me gustaría preguntarte, bueno, pero que cuando vos lees Tercera de Juan, de repente tu espíritu por dentro, sin que alguien te lo enseñe previamente, vos decís, ¿esto es inspirado por el Espíritu Santo? No La iglesia tuvo que haber dicho. decís eso. A vos te llega la información de que esto que estás leyendo es inspirado por el Espíritu Santo porque la iglesia así lo ha enseñado desde siempre. Exacto. Pero- Ustedes no existían. Entonces, reitero el planteo. Mirá, esta es la respuesta que vos me tenés que dar y que todavía no me has dado. Uy. Este es el planteo. Bien, 20 minutos y no ha contestado esa pregunta. vos creés que la iglesia se puede equivocar, pero respecto a la escritura, vos decís que no se equivocó. ¿Cómo lo sabés? Uy. Porque la iglesia sabe reconocer su voz. Pero ahora yo te tengo una segunda pregunta respecto de lo mismo. Tú le Pero tienes ¿cómo? que responder- ¿Qué querés decir ¿La con la iglesia iglesia? se puede equivocar? sabe- La iglesia se- Pará, la iglesia- pará. No, porque me tiraste esa y cualquiera. ¿Cómo la iglesia reconoce su voz? Tiró esa pregunta y salió corriendo. ¿Qué querés decir con eso para que nos entendamos? La iglesia tiene la capacidad de reconocer la voz de la escritura. Ok, o sea que vos decís que
que dependiendo de la reacción interna de cada individuo que ha reconocido a Cristo como su Señor. ¿Y quién es la iglesia entonces? Ajá, ¿quién es la iglesia? Hablo de cómo se ha ido construyendo la iglesia. La iglesia es un instituto. Es invisible. Invisible. ¿Quién te dijo que la iglesia de Jesús es invisible? ¿Quién fue el que te engañó con eso? Dime quién. ¿Cierto? Bien. Una comunidad invisible de cristianos. Ok. No es una Bien. institución. Si la iglesia entonces, si la iglesia es algo invisible y no eso estás ha apelando... perdurado durante los tiempos. Bien, si la iglesia vos decís que es algo solamente invisible y estás apelando Muy a mal. La iglesia escucha su voz y la reconoce, mi pregunta es, ¿cuál es esa iglesia que ha reconocido esto? Uy, ¿Cuál es? vamos a ver cuál es la iglesia que reconoció eso, porque si la iglesia es invisible, no pudo ser una iglesia visible. Esa iglesia, ¿me la podés señalar? Ay. Sí, la iglesia primitiva. Uy. La iglesia en Nicea reconoce los libros. ¿Y esa iglesia es invisible? Pero en la iglesia primitiva no se reconocía, por dar un ejemplo, no se reconocía, en parte de la iglesia primitiva no se reconocía el Apocalipsis como palabra de Dios. En parte de la iglesia primitiva se reconocía Primera de Clemente como palabra de Dios. En parte de la iglesia primitiva se reconocía el Pastor de Hermas como palabra de Dios. En parte de la iglesia primitiva no se reconocía la Epístola a los Hebreos como palabra de Dios. Esa iglesia primitiva tenía discusiones, hermano. Uy. Que llegaron a un consenso. ¿Cuándo? ¿En qué año? Dilo, por favor, dilo. ¿Quién llegó al consenso? Ay. La iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Invisible? La iglesia invisible, sí. ¡No! Uy, escuchen esto, señores. Dios. Consenso. La iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Invisible? La iglesia invisible, sí. No, es la iglesia visible. No, mire cómo se sorprende él. Dios mío, él no lo sabía. Miren la Sí. cara, miren. No, es la iglesia visible. ¿En qué momento llegan al consenso? Oh, Dios. Disculpa, yo te hago una pregunta. Es que cuando vos decís llegaron a un consenso, te referís a un hecho histórico concreto. Año 382. Porque si no, vos no sabrías que llegaron a un consenso. No concreto. Es un hecho que se va construyendo, que llega a su apogeo en Nicea. Bien, llega a su apogeo en Nicea. ¿Cómo sabes que llega a su apogeo en Nicea? Ay. Porque la iglesia es indefectible y tiene la capacidad de reconocer la voz de Dios. Porque hay una iglesia visible en sus autoridades que declara una determinada cosa, ¿verdad? Sí. Ahora ya la iglesia no es invisible, ya la iglesia es visible. Ustedes ven por qué yo no soy protestante. Ustedes están viendo la incoherencia, la contradicción de este hermano que se llama Manu Lara. Dios mío, escuchen esto. En sus autoridades que declara una determinada cosa, ¿verdad? Sí. Dijo que sí. Esta iglesia visible que declara una cuestión de fe, según vos se puede equivocar. Invisible. La iglesia invisible. Di que invisible. No. No, di que invisible, no. Visible que declara una cuestión de fe, según vos se puede equivocar. Invisible. La iglesia invisible. Ojo. No, pero si me hablas de Nicea, no me estás hablando de una iglesia invisible, me estás hablando de una iglesia visible, Dios. porque me la estás ubicando en tiempo y espacio. No, pero te estoy diciendo que se va construyendo durante la historia, que ahí llegó a un Bien. apogeo solamente. ¿Cuándo no? llega el apogeo? ¿Cuándo? O sea, lo que tú, por ejemplo, no sé, yo vivo acá en La Unión, voy viajando a Puerto Montt, el camino pasa por Osorno, el camino pasa por esto, el camino pasa por otro. No es que instantáneamente llegue a Puerto Montt. Vamos, Santi, Hay un vamos. proceso, hay un procedimiento. Te entiendo. Y ojo, solamente yo te voy a llegar al siguiente punto. Yo no creo Santi, se te quiere escapar, no lo dejes escapar. que la tradición, por ejemplo, tampoco no sea autoridad. Yo sí creo que es autoridad. El punto es, al final de cuentas, que yo creo que es fiable. Lo que pasó en Nicea es fiable. ¿Por qué es fiable? Porque la iglesia es indefectible. Porque la iglesia tiene la capacidad de oír la voz de Dios. ¿Una iglesia invisible? Entonces vamos ya. Pero no lo podés asegurar. El tema es que. Wow, Claro, se le escapó a Santi. Wow, Santi, te lo dejaste escapar. el tema es que tú me tienes que. No lo podés asegurar ¿Qué no puedo asegurar? de que no se ha equivocado. La iglesia sí se equivoca, pero la iglesia Por eso, sabe pero reconocer la voz reitero. de Dios de la Escritura. Pero vos no podés asegurar que no se ha equivocado. La iglesia se ha equivocado. ¿Cuándo? Pero de vuelta, vos me Estoy dijiste, respondiendo ahí mismo, pero- es fiable Nicea. Vos me dijiste, es fiable Nicea. Es Bien, fiable la Nicea. si es fiable, vos creés de que, bueno, la postura que se tomó en Nicea es la correcta, pero no me lo podés asegurar, porque si me lo pudieras asegurar, ya dejaría de ser fiable para ser infalible. Ni tampoco tú, Santiago. Ni siquiera por medio creyendo de Ok, que la iglesia bien. es infalible. Porque Ok, tú tienes que tener entonces- un razonamiento fiable Bien. y no tienes un bien. razonamiento infalible. Tú Ok, tienes entonces un vos me estás razonamiento reconociendo de que vos no me podés garantizar. Vos no me lo podés garantizar. Vos me vas a Por decir, medio de la vos fe, tampoco. por medio de la fe, sí.
¿Fe en qué? ¿En qué? Fe en la iglesia, en la indefectibilidad de la iglesia. En la iglesia que se puede equivocar. Dios mío, qué contradicción. Pero una Sabe iglesia, reconocer- vos tenés fe en una iglesia que se puede equivocar. En una iglesia que se puede equivocar, pero sabe escuchar su voz. En una iglesia que se puede Pero que se descarriar, puede equivocar. pero sabe escuchar su voz. Dios. Pero ¿no entendés la Pero contradicción yo no que hay en entiendo. esto, hermano? Pero una contradicción grande. Dígame en los comentarios. ¿Se está contradiciendo el protestante sí o no con sinceridad? No entiendo el punto al final. Pero no estás entendiendo la gran contradicción que tenés en tus No, palabras. no, O sea, vos Entonces, decís, vamos donde Juan y ¿puedo le borramos confiar el liquid paper? en una Mira, iglesia? Hagamos Para. algo. Hagamos un concilio y borramos con liquid paper las palabras de Juan. Es que tranquilamente los protestantes podrían hacerlo a eso, porque un día se reúnen, tal y como lo dijo No, Jonathan no lo vamos a Ramos, si hacer. el canon está abierto, si la discusión del canon está abierta, tranquilamente, según su cosmovisión, ustedes pueden decir, de la misma manera que la iglesia se equivocó respecto a los deuterocanónicos, ¿qué nos asegura que Tercera de Juan siga siendo palabra de Dios? Capaz que nos equivocamos. Pero no me saca Jonathan Ramos, que tiene budita Ok. y cositas, unas piletas medio raras. Ok, está bien, lo sacamos a Es cierto, Jonathan Ramos tiene muchas cosas raras, señor, es cierto. Jonathan Ramos y Sí, o sea, nuevamente pero- con vos. O sea, No, no para vos la representa discusión tu del canon parte. tiene que estar abierta o no. Y porque pasa que el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienes tú. Porque, por ejemplo, hay varios versículos bíblicos que te he demostrado, por ejemplo, el mismo del apóstol Pablo, que tú vas a decir que es una hipérbole, pero no te lo puedes sacar al final de cuentas cuando dice que aun si nosotros anunciáramos otro evangelio, no te lo puedes. O sea, creo que Pero esa parte, aun si nosotros enseñamos otro evangelio distinto al que le hemos enseñado, eso al protestante no le cabe porque ellos fue lo que vinieron después con otro evangelio. El evangelio ya estaba. aun si nosotros anunciáramos otro evangelio, no te lo puedes. O sea, creo que también me entiendas. Sé que no vamos a llegar a un consenso, no nos vamos a dar las manos, vamos a salir caminando de la mano, ¿cierto? Todo feliz. Pero sí, quiero que tú me entiendas, ¿cierto? Ojalá Quiero que sí, ojalá que algún día sí. quiero que honestamente tú al menos me digas, o que lleguemos a un punto donde tú me digas, ¿sabes qué? Te entiendo. Mira, Entendemos que tú te contradices. no vamos a llegar a la misma conclusión. Es que te pero entiendo, pero de verdad que te Sí. entiendo. Sí, pero por eso Por te eso digo, es que desde el principio yo dije, estás siendo consistente con tu cosmovisión, porque te Claro. entiendo. sí. No lo comparto, pero te entiendo. Me parece hecho, por eso creo contradictorio, que- pero te entiendo. Contradictorio. Por eso me parece que es súper constructiva la charla también. A mí me encanta conversar contigo, pero tú no te puedes, por ejemplo, sacar, y creo que aquí tiene el problema la Iglesia Católica, de ver. versículos claves como Gálatas capítulo 1 y Gálatas capítulo 2, en donde tenemos al apóstol Pedro, ¿ya? Que en el caso de que ustedes tengan razón, sería el Papa, no andaba conforme a la verdad, y no andar conforme a la verdad es enseñar algo, y el apóstol Pablo de Ahí es que él está equivocado cuando él se topa con ese texto. Él cree que Pedro, estaba enseñando doctrina equivocada. Ahí es donde él se confunde. Qué pena. buena onda no lo escribió. ¿Por qué no lo quiso escribir? ¿Por qué no salió a la luz las palabras que dijo Pedro, que no anduvieron conforme a la verdad, que eran conforme a los que eran judaizantes? Entonces, Pero mira, el mismo- mira qué el mismo interesante. dolor. Pará, Solamente vos te digo esto. me estás trayendo Gálatas, me encanta. Primero me hablaste de, aun si un ángel del cielo os anunciare. Primero me trajiste Claro. ese texto, ¿no? El apóstol Pablo está reconociendo que ellos se pueden equivocar. Bien, ¿cómo vos sabés que todas las epístolas del apóstol Pablo son palabra de Dios si él mismo reconoce que se puede equivocar? Bueno, él da la misma receta. A ver, Él dice, veámoslo, leámoslo para que no, porque igual me puedo equivocar en... mira, el planteo es el siguiente. Si vos decís de que los apóstoles, Pablo está reconociendo ahí que puede enseñar una herejía, bien, ¿vos cómo sabés Ajá. que cada una de las epístolas de los apóstoles son inspiradas por Dios? Si existe la posibilidad de que estén enseñando herejía, ¿cómo lo sabes? ¿Quieres que te comparte mi pantalla para que leamos el versículo? Sí, no tengo problema. O decime el texto y yo lo busco. Ah, ya. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. El mate me está cayendo. Vamos a ver. A ver. Pará. Vuelos a Roma. No, mal. Mal ahí. Bien, acá estamos. Gálatas capítulo 1. Bien, al verso 6 me dijiste, ¿no? Ujú. Bien. Estoy Estoy maravillado maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, este es el texto que Oye, es que a uno que vienen y lo perturban, una persona que vienen a cambiar lo que ya está. Ese es el contexto. vos querés señalar, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese es el pasaje que me querés mostrar, ¿verdad? Exacto. Bien. ¿Esto para vos qué quiere decir, hermanazo? Ojo. Lo que quiere decir es que él está diciendo,
Sin embargo, si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo que se podría ver como lo más infalible que podría haber, tiene la capacidad de predicar un evangelio diferente, el apóstol Pablo está diciendo, sí, y que sea Bien. anatema. Bien, o sea que la conclusión es que los apóstoles podían estar predicando un evangelio diferente y podían ser anatemas ellos mismos, ¿verdad? No, Sí, No. podían ser Bien. anatema ellos mismos. Bien, Que ¿cómo un vos eva- sabés? perdón, un evangelio que no fuese consistente con el evangelio predicado bien. lo está arreglando. Bien, y ese evangelio predicado bien, ¿por quién lo conoces, hermano? ¿Por quiénes lo conoces? Por ellos Por mismos. medio de los apóstoles. Pero ellos pudieron enseñar algo mal. ¡Qué contradicción! ¿No te das cuenta del círculo en el que caes? O sea, los que te ratifican a vos, el verdadero evangelio son los apóstoles, que a su vez vos decís que los apóstoles pueden predicar un evangelio distinto y ser anatemas. ¿No te das cuenta del problema ahí? Pero antes de entrar al problema circular al que tú quieres, o a la falacia circular a la que tú me quieres esbozar, que yo creo que no la tengo porque también tengo una respuesta, Ok. yo lo que sí te puedo señalar es de que ahí tú tienes un problema. Ok. Tú tienes un problema y ese problema no te lo puedes sacar con una hipérbole. El problema es que el apóstol Pablo está asumiendo de que se pueden equivocar. Ok. Ese es el problema. Y eso es lo que yo quiero apuntarte, que también tú tienes un problema como católico. O sea, que lo que Pablo enseñó en las cartas que él escribió, puede que él estuviera equivocado cuando la mandó y la escribió y la enseñó. ¿Qué problema tiene este protestante? Ok. Y en el capítulo 2 dice que el apóstol Pedro no andaba conforme a la verdad, el apóstol. Bien. Entonces ahí Buenísimo. también ustedes tienen un problema. Mala interpretación. Bien, buenísimo. ¿Entiendes? Si quieres yo te puedo responder lo que tú me estás diciendo. ¿Para vos Pero Pedro ese- fue anatema? Uy, No creo que haya sido anatema. Pero si predicó un evangelio diferente, según vos. Sí, pero lo que pasa es que lo mismo que nosotros nos llamamos, ¿pero un cristiano puede pecar? la diferencia de mi hermano es que él no estaba predicando. Pablo fue de que Pedro tuvo ese problema, es una conducta, mala conducta, no fue de enseñar doctrina. Caramba, ¿quién fue que te enseñó eso a ti, muchacho? Diferente, según vos. Sí, pero lo que pasa es que lo mismo que nosotros nos llamamos, ¿pero un cristiano puede pecar? Sí, Un obvio que cristiano puede puede pecar. Somos Ok. declarados santos, ¿no? Sí, La pregunta fue Pedro. Sí, ok. santificados en él, sí. Entonces, si yo soy santo, no soy pecador. Un pecador Bueno, puede si caes en pecado, caes de la gracia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Ese ya Sí, es otro tema, pero solamente lo que estoy diciendo es que un Santi, se te quiere escapar. santo puede pecar, sí, pero el Sí. pecado se mantiene un pecado que se mantenga durante Ok, el tiempo. entonces se podemos llama decir un que pecado. Pedro, entonces El podemos apóstol decir que Pedro no Pedro, se sostuvo en esta verdad. Pero cállate bien, ya. entonces Pedro durante un tiempo predicó un evangelio distinto, durante un tiempo fue anatema y después se arrepiente y vuelve al estado de gracia. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, o sea, lo que yo creo, te voy a hacer la misma analogía. El pecador no cae del estado, el santo que peca no cae del estado de gracia. Ok, bien, entonces, reitero, mira, dice Esto acá, cuando se leamos volvió- el pasaje. Bien, entonces, según esa lógica, leamos el pasaje. El pasaje, ¿qué es lo que dice, hermano? Dice, mas si aún nosotros, hablando de quién, de los apóstoles, Ajá. o un ángel del cielo, os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mi pregunta es la siguiente, ¿los apóstoles, eran hijos de Dios escogidos por gracia de Dios? ¿Eran salvos, eran santos? Sí. Sí, Entonces, ¿cómo Pablo acá está enseñando de que existe la posibilidad de que ellos como santos puedan ser anatemas? Uy, muy bueno. lo está diciendo. Claro, pero vos Eso es lo que está diciendo. entendés lo siguiente. Un santo escogido eternamente por Dios, según tu teología, un santo escogido eternamente por Dios, como los apóstoles, ¿puede ser anatema? Esto está amarrado, porque el amarre está en que existe el pecado de la apostasía. Reitero. El mismo apóstol Pablo ¿Vos lo sos va a decir. calvinista? ¿Vos sos calvinista? No, jamás sería calvinista. Ok, bueno, esto sería un verdadero problema para el calvinista. ¿Por qué? Porque el calvinista Sí. que proponga esto me va a decir, pará, los apóstoles, ¿eran Te lo santos reconozco. escogidos eternamente por Dios? Sí. Ese punto te lo doy. Te lo doy porque Entonces, ese es un ¿cómo problema pueden ser para el calvinista. anatemas? Claro. Ese es un problema para el calvinista. Ok, vos sos arminiano. Soy arminiano, aunque me gusta más un término medio. Hay una Molina. Oigan, Ok, El buenísimo. molinismo me gusta mucho. Entonces, los apóstoles podían ser anatemas. Podría haberse dado el caso de que fuese anatema. De hecho, No. Judas fue anatema. no. Ok, bien, buenísimo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si nosotros conocemos, Jesús no dejó nada escrito,
Nosotros conocemos el evangelio por medio de la predicación de los apóstoles. Pero los apóstoles podrían predicar un evangelio distinto, podrían predicar la herejía y podrían ser anatemas. ¿Cómo sabemos que el evangelio que hemos recibido de los apóstoles no es otro evangelio corrompido cuando lo contrastamos con el evangelio de Cristo? Y ahí tiene una bomba ahí de protestante, no sabe cómo responder eso. Bueno, ahí tú eres un muy buen apologeta respecto de creer en Dios, ¿cierto? Cuando has hecho tu debate antiguamente con los ateos. Gracias, muchas gracias por la apreciación. Sí, un día vamos a volver a esa sí, sí, lo hacía bien, de hecho, y hay un argumento, que es el argumento de la experiencia de cientos de millones de personas que han tenido una experiencia con Cristo. Yo Santiago, de verdad, yo te voy a decir, mi mamá fue mendigaba pan en la calle de Loncoche hasta los 12 años. ¿Y la respuesta que te pidieron ahora va a ser una historia? Perdimos un incendio a toda mi familia, o parte de mi familia, por parte de mi tía. Y hay muchas más historias hasta que Cristo llegó a la vida de mi mamá. Hasta que se encontró con ella en una iglesia evangélica. Mi mamá hoy día, hasta el día de hoy predica en las calles. Tiene 50 y tantos años. ¿Cómo? La aplaudo de verdad. De verdad, ¿cómo logro sacarme a Cristo del corazón? Nadie te está pidiendo eso. Esta experiencia, hermano, que nos a ti lo que te están pidiendo es que llegue a la plenitud de la verdad. ¿Dónde? En la iglesia que Jesús fundó. Cambió la vida. No, hermano, no. Es más, yo como católico te digo, hermano, es Dios que ha obrado en la vida de ustedes. Es Dios que los ha salvado de la depresión, de decisiones malas, es Dios que los ha cuidado, los ha protegido y los ha resguardado, hermano. Es Dios actuando en sus corazones. Entonces, por eso yo te agradezco tu respuesta. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, no sé, yo a los 17 años tenía que hacerme una operación a corazón abierto y de repente un pastor ora por mí. Y al otro día voy al doctor y el doctor me revisa, el que me va a hacer la cirugía, me dice que me encuentra un corazón que es igual. Te creo. Entonces ahí el pastor intercedió, pero María no puede interceder, según algunos protestantes. A un corazón que está hecho una cirugía. Hermano, te creo. Ahora, entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero apuntar al final de cuentas? Solamente quiero que de alguna manera tú entiendas que tiene sentido esto a lo que yo te quiero expresar. No, tampoco quiero ganar. Permitime decirte algo, hermano. Y gracias por la honestidad. La respuesta. Número uno, decirte de que ese es Dios, hermano. Te lo digo como católico, en armonía con la doctrina enseñada por la Iglesia Católica. Es Dios, hermano, que te ha protegido. Es Dios que ha actuado en gracia con vos, con tu vieja, que los ha sostenido y demás. Es Dios. Nadie pone en tela de juicio eso. Y yo, bajo ningún punto de vista, te invitaría a que abandones la fe en Cristo, hermano. Todo lo contrario. Mi trabajo en las redes sociales no es que abandones a Cristo, sino que puedas encontrar la plenitud de la fe. Ahí está el detalle, la plenitud. Porque no me diga a mí que los protestantes tienen la plenitud de la fe, de la verdad, de la doctrina, cuando ellos mismos están separados, tienen diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, diferentes interpretaciones. La plenitud está en la Iglesia Católica hace más de 2000 años. De ese Cristo que te rescató. Ese Cristo que te rescató es ese Cristo que se quiere dar a conocer por medio de su iglesia de forma plena a través de la Iglesia Católica. No es otro Cristo. No te estoy llamando a la traición. Yo también, hermano, yo también conocí a Cristo en una iglesia evangélica. Yo he visto milagros en iglesias evangélicas. Yo sé de que Dios, cuando tenía una mano atrás y otra adelante y no teníamos para comer, es Dios que me estaba protegiendo a mí, a mi esposa, a mi familia. Es Dios. Ahora, ese mismo Dios fue el que comenzó la tarea de esta manera y la ha perfeccionado. Yo no quiero que abandones tu fe en Cristo. Yo quiero que la perfecciones en la iglesia que Cristo fundó. No es una traición, no es otro Dios, es el mismo Dios que se da a conocer más plenamente de lo que ha sido en el pasado en la iglesia que él fundó, hermano. Al protestante le dicen que la iglesia católica es la gran ramera. Por eso, si ellos creen en la doctrina, en lo que enseña la iglesia católica, ellos creen que están traicionando a Jesús, que están traicionando a Dios. Y ese es el trabajo de Satanás, alejarlo de la iglesia que Jesús dejó, alejarlo de la iglesia que Jesús fundó. ¿Qué trabajo más bueno está haciendo Satanás? Reprende, caramba. Entonces, jamás, por eso yo siempre lo digo a los hermanos evangélicos, yo con estos planteos no es que te estoy llamando a que dejes de tener fe en la palabra de Dios. Yo te aplaudo y te pido, por favor, nunca dejes de tener fe en la palabra de Dios. Lo único que quiero hacer es invitarte a pensar por qué crees en la palabra de Dios. No que dejes de creer en ella, sino por qué creo en la palabra de Dios. La única razón
consistente es si aceptamos la autoridad de la Iglesia Católica. Yo te estoy llamando a la perfección de la fe, no a que abandones la fe, sino a que la perfección es por medio de la Iglesia que Cristo fundó, por medio de los sacramentos que Cristo instituyó. Está muy difícil, Santi, decirle a un protestante que venga a la Iglesia Católica. Por muchos siglos, muchos años, diciéndole que la Iglesia Católica es idólatra, la gran ramera, que están confundidos con la interpretación, que el Papa es el gran anticristo. Es difícil, y eso viene desde Satanás. Tenemos esta charla entretenida porque para mí el perfeccionamiento de la fe nace solamente de la norma única, infalible, que es la palabra del Señor, y de verdad creo que este espacio es súper bueno, pero solamente esto es, yo creo en el poder de la Iglesia, reconocer la voz de Dios, no basado en el poder de la Iglesia. ¿Cuál iglesia? Instituciones cerradas, en casonas cerradas, donde podamos decir nosotros tenemos el monopolio de escuchar la voz de Dios. Yo te acepto de que tenemos diferentes formas de pensar dentro del mundo protestante. Pero antes era así, antes habían diferentes doctrinas. Pero hay un conjunto de verdades que son completamente esenciales, las que nosotros podemos compatibilizar. Igual yo lamento que tú creas que yo necesariamente crea que tú, por ejemplo, no te vas a ir al cielo. No, yo no creo eso. Porque tú ya habías dicho que yo creía que tú... no me acuerdo. Otras conversaciones, te juro que no me acuerdo lo que conversé ayer, así que no me acuerdo. Bueno, si lo malinterpreté te pido entonces disculpa. Yo creo que hay católicos que sí pueden ser salvos. Yo porque uno no tiene el monopolio del trono de Dios al final de cuentas. Hay gente que cree que sí, hermano. En las redes hay gente que cree que sí. Sí, por desgracia, hay gente que se sube arriba de un púlpito que nadie lo llama. Como Edgar Pacheco. A subirse. Pero sí creo que creo que hay mi invitación es a esta. Creo que nosotros no podemos monopolizar el escuchar la voz de Dios dentro. Hermano, y otra de las cosas, quiero dejar en claro esto. Yo jamás dije que nosotros como católicos tenemos el monopolio de escuchar la voz de Dios. Ojo. Porque de hecho, el hecho de que vos creas que Cristo es Señor, es Dios, que el hecho de que vos creas que el cristianismo es verdad, es escuchar la voz de Dios. Vos has escuchado la voz de Dios. Vos has escuchado la voz de Dios. Pero la obra que Él comenzó desea perfeccionarla. Claro. ¿Y en qué otro lugar podemos perfeccionar eso que Dios ha comenzado en nuestras vidas que en el lugar, en la institución que Él ha fundado? ¿Por qué? Porque se perfecciona la fe a partir del pastoreo de los maestros que Él legítimamente ha ordenado, que solamente lo podemos encontrar en la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que vos escuchás la voz de Dios como los evangélicos la escuchan. Cuando alguien dice creo en Dios, internamente está escuchando la voz de Dios. Cuando alguien dice creo en Jesucristo, creo que Dios lo ha levantado de los muertos a Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, es la voz de Dios, hermano. Es la voz de Dios y yo reconozco que esa gracia se puede hallar fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Tal y como lo enseña la Iglesia Católica. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Ahora, yo como te reconozco a vos, hermano, en la fe, y si no fueras mi hermano en la fe, también el proceder sería el mismo. Yo te digo, esto que has comenzado a conocer, amigo, se queda chico respecto a lo que podés llegar a conocer, respecto a lo que Dios te está llamando a conocer, que es la plenitud de la fe. Y te estoy extendiendo la mano simplemente para decirte, no es que quiero que traiciones al Dios cristiano, quiero que lo conozcas más plenamente. Ese es el trabajo que estoy haciendo. Bueno, yo te agradezco la invitación. Yo creo que ahí ese es el punto, de alguna manera, que nosotros llegamos a un punto contradictorio, Santiago, y el conocer a Cristo, ese es el problema, y sé que en el chat me van a rentar ahora, pero el problema es, por ejemplo, yo no soy antimariano. Yo creo que María es una sierva de Dios, y para mí es un ejemplo a seguir, ella. De verdad te lo digo. Es una capa en la fe. Pero creo que ustedes se han exacerbado tanto la figura de María, su Inmaculada Concepción, exacerbado tanto algunos puntos que no ayudan a la cristología en sí mismo, que no hay un aporte en sí mismo a la cristología, y hay versículos muy forzados que tienen que hacer, el mismo el de Apocalipsis, el de la mujer con las 12 estrellas, que al final de cuentas te está hablando de... Entonces, esa iglesia que Dios le dio el poder, le dio la autoridad para interpretar las escrituras, esos maestros que Jesús dejó, ahora están interpretando mal, según él, porque están interpretando ese de Apocalipsis, lo están interpretando mal. Y los protestantes son que tienen esa interpretación correcta, pero llegaron 16 siglos después.
Entonces, ahí donde se contradice el protestantismo. Siempre se contradice. De Israel, cuando José tiene los sueños y ve las 2 estrellas, el sol y la luna. Entonces hay cosas que tienen que darle tanta fuerza de vuelta. Solamente lo que te digo, a Gálatas capítulo 1, tienen que solamente decir, no, este es un hipérbole, no. Y la Biblia está diciendo otra cosa. Le dan fuerza al tema de la tradición durante generaciones como infalible, cuando ese versículo solo dice que sea o por persona o por carta. Entonces, hoy día no tenemos los apóstoles acá para que vengan en persona y nos quedan solo sus cartas. Mira, entonces, y lo que dejaron, los apóstoles que dejaron los apóstoles, eso no cuenta nada. Entonces, hoy día no tenemos los apóstoles acá para que vengan en persona y nos quedan solo sus cartas. Mira, entonces, como ya no tenemos los apóstoles, ahora somos solo Biblia y cada quien interprete a su manera. Ahí se acabó la iglesia que Jesús fundó y se destruyó ya. Está raro esta interpretación. Cuando Jesús dijo que nada iba a destruir esa iglesia y que siempre nos iba a acompañar. Qué pena. esas son unas cosas de alguna manera que... Yo recomendaría dejar la charla acá porque si no, Dale. todas estas cosas que vos estás diciendo yo necesito responderlas. Claro. Mira, yo te reconozco a vos como hermano en la fe, por eso es que te llamo hermano. Yo a vos te reconozco como hermano en la fe. Yo reconozco que hay gracia de Dios en vos. Yo sé de que Dios está hablándote a tu corazón. Todas esas cosas las reconozco. Ahora, también sé y debo decir de que hay cosas en las que estás equivocado. Y no te estoy condenando. Como hermano en la fe te estoy llamando a la reflexión, nada más. Ahora, lo que sí recomendaría que dejemos la charla acá porque hay muchas de las cosas que vos estás diciendo que creo que son erróneas y si no el debate no terminaría nunca más. ¿Te parece? Sí, es así. Díganme, señores, si está equivocado el protestante. Díganme en los comentarios. ¿Está equivocado, sí o no? Hasta aquí el video y le dejaré el link del canal de Rincón Apologético Santiago Alarcón. Me encanta este canal, así que vayan, suscríbanse y denle like a todos sus videos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.